Buenas tardes para todas. Creo que con la mayoría nos saludamos. Bueno, hoy toca hablar de un aspecto más del fruto del Espíritu, que es la fe. Y es difícil hablar de la fe, ¿no? Uno piensa en algunas personas y dicen, sí, fulana es una mujer de fe, mengano es un hombre de fe, pero realmente tratar de abordar este aspecto del espíritu, les confieso que me ha sido bastante difícil y como que tiene muchos aspectos, muchas aristas. Y bueno, pero bueno, confío que guiada por el Señor he hecho alguna cosa, ¿no? Que quiero que compartamos juntas a la luz de lo que dice la palabra, ¿no? Si yo les digo la palabra fe, como decía Rosana, que dijo encuentro de mujeres, si yo les digo la palabra fe, ¿no? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Qué me podrían decir? Alguna intentará definir la fe, otra me dará un ejemplo de una persona. Si yo digo la palabra fe, ¿no? Fe en Dios, porque hoy por hoy hay fe en muchas cosas, ¿no? Pero si yo les digo la palabra fe, ¿no? Fe, ¿ustedes qué le viene a la mente? A ver, confianza, dice Paola, ahí está, confianza. Ahí está, es la fe, dicen Hebreos, ¿no? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí está, y muchas veces ese concepto lo usamos como definición de fe. Y está bien, es así, ¿no? Dios define la fe de esa manera, ¿no? Yo pensaba que en la armadura del creyente, que está ya escrita en Efesios, ¿no? Dice que, y tomad el escudo de la fe, dice, ¿no? Uno se imagina un soldado romano, todo vestido con su armadura, ¿no? Y con un escudo, ¿no? El escudo que los defendía, dice, el escudo de la fe, para que podáis resistir los dardos de fuego del enemigo. Porque en aquella época las flechas iban prendidas a fuego. En la punta de la flecha iba una antorcha, o sea que no solo te lastimaba porque te atravesaba, sino que estaba prendida a fuego. Y saben, el escudo romano estaba forrado de piel y la mojaban. Y eso era para que cuando la flecha prendida a fuego se diera contra el escudo, el fuego se apagara, ¿no? Y bueno, eso también a mí me impactó pensar en la fe, ¿no? O sea, dentro de lo que Dios me da esto, me da un escudo para que yo pueda resistir las acechanzas y los dardos de fuego del enemigo, ¿no? Y esta me parecía una figura como muy potente, ¿no? Bueno, y nosotros sabemos que Dios, a las que somos sus hijas, nos dio su Espíritu Santo, ¿no? Nosotros hemos creído en Él, le hemos pedido perdón por nuestros pecados, por nuestras maldades, y Él, como vimos cuando empezamos a ver las primeras lecciones, Él nos dio el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nuestra vida. Y saben, el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, nos da todos estos aspectos y otros que todavía no los hemos nombrado. La fe, como el amor, como la bondad, como la benignidad, ¿no? Es un ingrediente que Dios nos da a cada una de nosotras, si somos sus hijas, y la pone en nuestro corazón. En un sentido, no hay mérito alguno en nosotras, porque Él puso su fe en nuestros corazones. Y saben, queridas, la fe parte del corazón de Dios y lo pone en nuestro corazón. Dios es el que nos da la fe y la pone en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Leía un teólogo que estoy leyendo por estos días, que he estado de vacaciones, que es Tozer, ¿no? Y él decía, hablando de la fe, que hacía referencia, capaz que vamos a la primera ahí va, hacía referencia a esta idea, ¿no? De que Dios puso la fe en nuestro corazón y que
la fe parte de Él, de la esencia misma de Dios, parte la fe y la deposita en nuestro corazón. Y utiliza este concepto, ese concepto que está en Hebreos 2.6, ¿no? Que dice allí, lo dice el autor de Hebreos, pero también es lo que dice David en el Salmo 8, cuando dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que tengas de él memoria. Esta palabra, que te acuerdes de él, ¿saben? Significa que nosotras en la mente de Dios estamos permanentemente. ¿Vieron cuando mi hija más chica tiene 13 años? Capaz que Pía se puede acordar más porque tiene hijos más chiquitos, y las que tienen hijos más chiquitos, ¿no? Eli también, que cuando un hijo nace, la mamá está pendiente de él. Entonces el bebé se duerme y vos siempre lo estás mirando. No vaya a ser que deje de respirar. Yo con mis primeros hijos tenía ese miedo. Después, obviamente, que el sueño te vence, ¿no? Es imposible velar por sus sueños. Pero uno como madre está siempre pendiente de su bebé recién nacido, siempre lo está mirando, siempre, ¿no? Y estás en el sanatorio y vas al baño y tenés esa fantasía que te lo van a robar, ¿no? Si vos tenés una habitación con otra madre que está como vos para tener o ya tuvo, a vos te parece que te lo pueden robar. Entonces tenés ese celo. Bueno, esta idea de que Dios se acuerda de nosotros es que estamos siempre en la mente de Él, siempre, permanentemente. O sea, en un buen sentido, somos una idea fija en la mente de Dios. Y ¿saben? Estamos como clavadas en la mente de Él, ¿no? Siempre está pensando en nosotras, en su creación. Y eso lo hace a pesar de nuestra fragilidad, ¿no? Porque dice también allí David en el Salmo 8, ¿no? Cuando veo el cielo, obra de tus manos, ¿no? Cuando veo la hierba, cuando veo toda tu creación, ¿no? La grandeza de tu creación y la fragilidad del hombre, la fragilidad nuestra, ¿no? Porque que somos frágiles, nadie lo puede dudar, ¿no? Dice la palabra que nuestra vida es como neblina, ¿no? La neblina en un instante se va, ¿no? Vas por el camino, no se ve nada. Y amaneció, salió el sol y la neblina desapareció. Desapareció la neblina. Dice la palabra de Dios que esa es nuestra vida, ¿no? Que es como la hierba del campo, que florece, uno la mira y es una flor preciosa y después perece. Dice también en Primera de Samuel 23, cuando el rey David, que en ese momento no era rey, cuando David era perseguido por todos lados por Saúl, dice, entre mí y la muerte hay un paso, ¿no? Porque claro, él sufría las acechanzas de Saúl, que estaba siempre persiguiendo para matarlo, siempre estaba respirando eso, que en un momento Saúl lo iba a agarrar y lo iba a matar. Entonces, quiero que pensemos en nuestra vida es tan frágil, estamos en la mente de Dios, pero somos tan frágiles y también a pesar de nuestra iniquidad, ¿no? Nosotras, qué novedad, ¿no? Somos pecadoras, ¿no? Dios eligió al ser humano, ¿no? Dios no me eligió a mí y no eligió a Ana, eligió a Vale y no eligió a Euni, no, Dios eligió al ser humano, ¿no? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Nos amó a nosotras, ¿no? Nos ama profundamente. Dios escogió el ser humano, ¿no? No es verdad eso que andan diciendo por ahí, que algunos son elegidos para la salvación y otros no. Eso no es verdad, eso es una mentira diabólica. Jesús en la muerte murió por todas nosotras. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? Lo que define nuestro destino eterno es qué decisión vamos a tomar con esta realidad tan grande, ¿no? Nuestra iniquidad, ¿no? Allí en el en Isaías 53:3 dice, varón de dolores. ¿Saben por qué? Porque él sufrió todo lo que nosotros vamos a sufrir. Y saben, en Génesis 6:6 dice que Dios miró al mundo y se dolió por el pecado del mundo. ¿Vieron cuando uno tiene un ser querido, una hermana querida, un familiar, alguien, y vos sabés que anda mal, que no anda bien con Dios? A vos te duele el corazón. ¿Pero por qué te duele el corazón? Porque lo amás. Porque si no te importa, no te duele tanto. Dice en Génesis 6:6 que Dios miró nuestra pecaminosidad, nuestra condición, y se dolió. Tuvo dolor por nuestra condición pecaminosa. Entonces,
estamos en su mente, estamos en el corazón de Dios. Allí está Dios permanentemente pensando en nosotras. ¿Saben? A pesar de nuestra fragilidad y a pesar de nuestra iniquidad. Y si estás en esta tarde y todavía no te arrepentiste de los pecados, no fuiste a la cruz del Calvario y no le dijiste, Señor, soy pecadora, hoy es el día de la salvación. Dice la palabra de Dios que hoy es día de salvación. Hoy es el día para que te arrepientas de los pecados. No mañana, no dentro de un ratito, hoy. Y esta fe que Dios la puso en nuestro corazón y que parte de Él, de la esencia de Él, quiero pasar la próxima, Dios nos tiene dice la palabra que Dios nos tiene en el hueco de su mano, pero también estas palabras Dios se las dice a Moisés cuando estaba con todo el pueblo en pleno desierto, ¿no? Allí todos se quejaban, criticaban a Moisés, criticaban a Aarón, como somos nosotras, ¿no? O sea, uno no tiene que escandalizarse porque no hace más que mirarse en un espejo en la palabra, ¿no? Y uno muchas veces está en esa condición, ¿no? De quejarse, a veces contra otros, a veces contra las situaciones, a veces contra Dios mismo. Y Dios le dice a Moisés estas palabras, ¿no? Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña, en un huequito. Vieron que las rocas tienen huequitos, ¿no? Dice Dios que nos va a poner, que lo va a poner a Moisés allí, en un hueco de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Porque para que él no viera la gloria de Dios. Y saben, Dios nos tiene en su mano, nos tiene en la roca, en el huequito de la roca, allí. Y saben, esta fe que Dios ha puesto en nuestro corazón tiene muchos beneficios. Es muy bueno que nosotros podamos descubrir en la palabra de Dios todo lo que Dios hace en nuestra vida a través de la fe que Él mismo puso en nosotras. Miren, ahí dice, es la fe la impartición, o sea, lo que Dios ha dado a través del Espíritu Santo al corazón creyente y obediente, ¿no? Hace unos días mi hijo me suele hacer preguntas muy difíciles e irritantes, ¿no? Pero esta estaba buena. Él me decía, la primera oración, ¿no?, que escucha Dios de una persona es la oración de salvación. Y uno tiende a decir, sí, claro, antes Dios no te escucha. Pero no estoy tan segura que eso sea así. ¿Me explico? Cuando era niña, yo me acuerdo que era católica, crecí en un colegio católico y yo le oraba a Dios. Y ¿saben si hay algo que yo me acuerdo de la niñez y del colegio de las monjas? Me lo acuerdo patente y lo sentía en mi corazón, era el pesar por el pecado, ¿no? Y ese era Dios hablando a mi corazón. ¿Saben? O sea, yo me acuerdo que rezaba las 3 Ave María, los 2 Padre Nuestro y todo el rosario. Y ¿saben? Yo salía de rezar eso y me sentía mal, me sentía con el peso del pecado. Así me sentía, o sea, y eso es Dios obrando en el corazón de un niño, diciendo, sos pecadora, ¿no? Entonces, no estoy tan segura. Y tampoco, no importa cuál es la primera oración que Dios escucha, pero sí sé que Dios escucha a sus hijos, ¿no? Dios nos escucha, ¿no? Dios escucha nuestra oración y Dios ha puesto fe en nuestro corazón. ¿Y saben qué? Como dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Nuestra fe puede aumentar, así como el amor puede aumentar, el gozo puede aumentar, los diferentes aspectos del espíritu pueden aumentar, la fe puede aumentar. Y vamos a la próxima. Y dice allí que una mujer de fe es una mujer protegida por Dios. ¿Saben? Digo protegida en este sentido. Nuestra vida, queridas, al ser hijas de Dios, está en las manos de Dios. O sea, hay muchas cosas en la vida que uno no puede controlar, ¿no? El tiempo de nuestro peregrinar acá en la tierra no lo conocemos, ¿no? Es así, no sabemos, ¿no? Está buenísimo que nos hagamos chequeos médicos y que nos cuidemos de no comer esto, de no comer aquello, de no salir a caminar, de salir a caminar. Eso está buenísimo, si no es un exceso cuidar nuestro cuerpo, porque este es el cuerpo que Dios nos ha dado y nos tiene que durar toda la vida. Es así, es para toda la vida en la tierra. Está bueno cuidar el cuerpo de uno, eso está bueno, ¿no? Pero, ¿saben? Nuestra vida está cuidada y protegida por Dios, porque hasta que completemos
la obra que Él tiene para nosotros en esta tierra, estaremos aquí. Entonces, vieron que a veces uno tiene muchos temores. Dice, no, pero si voy a tal lado me puede pasar tal cosa, y si voy al otro. Y son temores naturales por el mundo en que vivimos y el mundo que nos rodea. Pero nosotras, chiquilinas, somos inmortales, y lo digo con mucho cuidado, hasta que el Señor lo diga. O sea, nada nos va a pasar, nada, hasta que Él diga, he completado mi obra en ti, ven buen sierva fiel. ¿Me explico lo que digo? Dice la palabra allí en Salmos, dice David que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Y saben, eso es una protección. Cuando en Job 1:10 se presenta Satanás delante de Job, le dice, a este Job no lo has cercado y todo lo que tiene, como diciendo, a este Job lo tenés protegido, este es un protegido tuyo, ¿no? Porque lo que le estaba diciendo es, te alaba y te adora porque le diste todo. Pero ahora no voy a ese concepto, voy al otro, voy a la idea de que Dios protege a sus hijos, y hasta que Él haya cumplido su propósito y completado su obra en nuestro peregrinar por esta tierra, somos inmortales. Nada podrás tocar nuestra vida, ¿no? Yo siempre cuando voy a Angola pienso, si me va a pasar algo en el avión, que me pase de vuelta, porque por lo menos fui, ¿no? Y pude hacer lo que iba a hacer, y fui a llevar lo que iba a llevar, ¿no? Muchas veces cuando uno viaja, hay muchos misioneros, ya entonces llevarle esto para aquel, esto para lo otro, esto para aquel, ¿no? Cosas chocolate que allá no hay, esto y aquello. Entonces digo, bueno, Señor, si me va a pasar algo, a la vuelta, porque así por lo menos cumplo de llevar todo esto que tengo para llevar, ¿no? Pero y uno tiene esas fantasías cuando viaja en el avión, porque dice, bueno, Señor, en tus manos, ¿no? O sea, es cuando uno a veces se pone más, siempre debería estar consciente de que siempre estamos en su mano, siempre. Pero a veces uno es más consciente de otro, ¿no? Cuando te están por dormir para operarte, vos decís, bueno, estoy en tu mano, Señor, que me despierten, ¿no? Porque dormir a una persona es muy fácil, despertarla no tanto, ¿no? Pero me explico lo que estoy diciendo entonces, pero qué bueno es tener esta idea. Mi vida está protegida por Dios. Él va a cumplir su obra y su propósito en cada una de nosotras. Somos inmortales. Hasta que Él complete su obra por acá, por esta tierra, somos inmortales. Y esa idea nos puede traer tranquilidad, y paz a nuestra vida. ¿Saben? También, sigo un poquito más, nuestra vida, no solo Dios nos protege, sino que Dios nos defiende, ¿no? Como el escudo ese que veíamos, en la armadura del creyente, dice en Isaías 54:17, ningún arma forjada contra ti prosperará. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. O sea, no hay un arma forjada que pueda prosperar contra nosotros. Entonces allí en la vida protegida por Dios, porque no nos quedó, Vale fue la que me ayudó a hacer todo esto, va Job 1:10, y en la mujer defendida por Dios va Isaías 54:17. Y saben, Dios nos enseña también, ¿no? Ha puesto esta fe en nosotros, y a través de la fe y de su obra en nuestra vida, de la obra del Espíritu Santo, dice que Él nos va a enseñar y nos va a guiar a toda verdad, ¿no? Y uno necesita de esta sabiduría de Dios, ¿no? Porque lo que está bien y lo que está mal. Pero muchas veces uno toma decisiones, qué hacer o qué no hacer, ¿no? Y uno uno a veces toma una decisión y pasa el tiempo y dice, gracias, Señor, ¿no? Porque fuimos por el camino correcto, ¿no? Gracias, Señor, porque realmente me guiaste a tomar esta decisión. Seguir por el este o seguir por el oeste, tú me guiaste a seguir por este camino. Y fue un buen camino, ¿no? Llegó a buenos resultados. Entonces, Dios nos enseña. Dice allí en 1 Corintios 2:7, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Muchas veces dice que pidamos sabiduría y sabiduría de lo alto,
¿no? Sabiduría que viene de Dios. No sabiduría de la mente humana, no sabiduría de las ideas nuestras, de los conceptos nuestros, que está buenísimo todo eso. A veces no está tan bueno, ¿no? Pero la sabiduría que nos guíe, que sea la sabiduría de Dios, ¿no? A veces no, uno tiene que tomar en la casa con los hijos decisiones, ¿no? Mamá, ¿puedo ir a tal lado? Me decían hoy cuando venía por el camino, me decía Vale, ¿puedo ir a tal lado? Decía Vale. Y yo le decía, ya le dije a papá, y papá dijo, ¿qué? ¿No? Entonces Vale me decía, ¿pero por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo ir, mamá? Fulanita de tal, ¿es mala influencia para mí? Me decía. Posta que estoy contando, posta lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Es difícil decidir, es difícil, porque no me estaba pidiendo algo para lo que un padre tiene que decir rotundamente no. ¿Me explico? Necesitamos a cada momento esa sabiduría que viene de Dios, ¿no? Esa sabiduría que viene de Dios. Y hay decisiones más sencillas y decisiones más complejas, ¿no? Qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Ni les cuento en la práctica médica, ¿no? Hay muchas cosas que están estipuladas y hay muchos protocolos para seguir, pero también hay muchas decisiones que uno tiene que tomar, ¿no? Muchos caminos en ese protocolo que dice voy por este camino o voy por aquel, ¿no? Y uno le tiene que decir, Señor, guíame, porque uno lo que quiere es que a la persona le vaya bien, ¿no? Que el tratamiento dé buen resultado, que tenga la menor cantidad de efectos adversos de su tratamiento, ¿no? Y uno tiene que decir, Señor, hay dos caminos, los dos son buenos, guíame tú, ¿no? O cuando, cuando hay que hacer una vía venosa, Señor, guíame tú, ¿no? Que no le pinche la arteria carótida, que es ¿me explico? O sea, cómo Dios tiene que guiar nuestras manos en cada cosa, cuando estamos comprando, cuando estamos cocinando, ¿no? Que seamos mujeres que a través de la fe en Él, Dios nos enseñe, que seamos enseñadas por Él. Y por último, Dios nos enriquece. Muchas veces van a ser riquezas materiales. Eso es así, porque uno tiene que reconocer que a muchas hermanas nuestras y a muchos hermanos nuestros, Dios los ha bendecido con mucho prosperidad económica. Justo cuando fuimos allá a Argentina, fuimos a una iglesia que estaba uno de los directores de FEMA, que FEMA es como CAMO acá, ¿no? FEMA es una organización que apoya el ministerio misionero. No envía misioneros, pero el misionero que quiere ir, FEMA, si uno cumple una serie de requisitos, te apoya, ¿no? Y allí estaba el director y justo nosotros lo conocimos con Nadia en Angola, que él había llegado con su señora a Angola porque él visita a los misioneros, ¿no? Y justo había llegado a Angola a visitar a Juan y a Adriana y nos conocimos allí, ¿no? Y Juan me hablaba muy bien de él, ¿no? Que era un hombre, que era un empresario, que mucho de su dinero, un hombre muy prosperado por Dios, y mucho de su dinero él lo ponía para la obra, sin que nadie supiera. Entonces ahí le decían, ¿y tal cosa, de dónde salen los fondos? Y decía, bueno, hay hermanos que son los que ofrendan, ¿no? Y uno sabía que muchas veces era él el que lo estaba haciendo y nadie sabía, ¿no? ¿Qué le quiero decir esto? Que muchas veces a muchos hermanos nuestros Dios los va a bendecir con bendición de dinero, de prosperidad económica, van a hacer negocios y en los negocios les va a ir bien, ¿no? Pero también Dios nos va a bendecir con otro tipo de riquezas. Dios nos va a enriquecer con otros tipos de riquezas. Y la escuela de Dios a veces es un tanto difícil de comprender para los ojos humanos, ¿no? Porque uno dice, ¿qué escuela que tuvo Daniel en el horno, en el foso de los leones, ¿no? Allí él fue bendecido por Dios y los leones no se lo comieron, ¿no? No, qué bendición tan grande, pero qué lesión tan difícil, ¿no? No, uno diría, ay, Señor, enséñame, pero por un método más sencillo, porque ese método es muy complejo, ¿no? O los amigos de Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego, ¿no? Ellos en el horno de fuego aprendieron que Dios estaba con ellos. O sea, fueron bendecidos. ¿Qué novedad que fueron bendecidos? ¿Quién puede decir que no fueron bendecidos por Dios si salieron airiosos de ahí, ¿no? ¿Quién va a decir que no? Pero qué lesión difícil, ¿no? Qué lesión tan difícil para aprender. Y Dios nos va a enriquecer con fe y a través de dificultades, tal vez dificultades tremendas,
¿no? Como ellos, ¿no? Que dejaron su legado para que podamos seguir sus pasos. Dice que él tiene, dice allí en Isaías 45:3, dice el profeta Isaías, te daré tesoros escondidos y secretos muy guardados, ¿no? Esa promesa es para nosotras. Eso es una promesa que Dios nos ha dado a cada una de nosotras. Hay en su palabra tesoros escondidos, secretos guardados, una vida oculta en la hendidura de la peña, donde Dios puso a Moisés en una figura metafórica, ¿no? Pero también en algo real, porque cuando el pueblo murmuraba y se querían tirar delante de Moisés y de Aarón porque no estaban conformes, Dios los protegía. Dios protegía a sus hijos y nos protege a nosotras. Y que Dios nos haga entender, que nos dé tesoros escondidos, secretos muy guardados. Hago un paréntesis y les cuento. Tengo una amiga, tengo más de una amiga, porque si no alguna me va a decir, yo también soy tu amiga, me dice Elba. Yo también soy tu amiga, me dice, y es verdad, somos amigas, ¿verdad? Obviamente que sí, cómo no. Obviamente, yo tengo muchas amigas, pero una de las amigas que tengo, hemos decidido en algún momento de la semana hacer un ayuno. Chiquilinas, yo lo que les digo es esto. Lo que pasa cuando uno está ayunando, muchas de ustedes capaz que lo experimentaron, es un misterio. Porque uno no le cambia a Dios un churrasco por una bendición, porque eso no es así, ¿no? Eso es un disparate. O sea, sí, Señor, no me como, no sé, ¿qué como yo? No me como los cereales y las nueces de mañana y vos dame esto que te estoy pidiendo. El ayuno no funciona así, eso es obvio. Pero, ¿saben? Cuando uno está ayunando, ¿no? De lo poco que uno entiende y de lo poco que uno hace, ¿no? Eso es así, primero que nada. Dios tiene un obrar tan misterioso, ¿no? Porque durante el día, durante el ayuno, Dios te trae a la memoria personas y vos orás por ellas y a veces recibís la respuesta a las horas, ¿no? De cómo Dios obró. Y obvio que no obró porque fue una casualidad. Y obvio que Dios no obró porque vos te dejaste de comer un pan con dulce de leche. No es así, pero ¿qué te quiero decir? Lo que te quiero decir es que la oración, el leer la palabra, el meditar en ella, el ayuno, son herramientas que Dios nos ha dado para fortalecer, para que en ese camino podamos descubrir tesoros escondidos y secretos muy guardados, porque son para nosotras. Uno hace un día algo y Dios resultó y dice, Señor, es increíble el obrar que vos tenés. Es increíble el obrar que vos tenés. Y gracias a Dios por eso. Que podamos ser mujeres de fe y que gocemos de estos privilegios, ¿no? Y esto parece todo muy teórico, ¿no? Muy, muy abstracto. Vamos una más. Y Jesús muchas veces habló de la fe, ¿no? Cuando estuvo con sus discípulos hablaba muchas veces de la fe y le decía, no te afanes por lo que vas a comer, ¿no? Dice en Mateo 6, no te afanes por lo que vas a comer o por lo que te vas a vestir. No estés afanado por eso, porque Dios, que viste a la hierba del campo, también te va a procurar un vestido. O sea, ¿qué te está diciendo? Que eso no sea lo primero en tu vida, ¿no? Que las pilchas, que los zapatos, que los afanes de este mundo, que eso no sean lo primero en la vida. Dice, si viste al campo, si viste a la hierba, no lo va a hacer por ustedes, y les dice, hombres de poca fe, como diciendo, le está cerrando. Pero también cuando vio al centurión, y el centurión le dice, hay un siervo mío que está muriendo, y Jesús dice, yo voy para allá, y el centurión dijo, no vayas, solo con que digas que sea sano, él va a ser sano. Y él se maravilló de la fe del centurión, ¿no? O sea, Dios, Jesús en la tierra, a través de las cosas que veía, ¿no? En las personas, traslucían la fe que tenía y le decía, qué poca fe que tenés. O al contrario, se maravillaba de la fe de ellos, ¿no? Se maravillaba de la fe de ellos. Vamos una más. Y nosotros ya sabemos, ¿no? Esto, si la fe está en nuestra mente y nada más que en nuestra mente, estamos liquidadas. Porque esta fe que Dios puso en mi corazón, que la puede hacer crecer y que podemos ser mujeres de fe, si no tiene obras, no existe. Nadie va a ser más de la fe que tenga si es genuino, ¿no? Si lo que yo hago es genuino, lo que hago va a traslucir la fe que tengo.
¿no? La fe, si solo es fe y no hacemos nada, nuestra fe es muerta, dice la palabra de Dios. Allí en Santiago 2:17 dice exactamente eso, ¿no? Así también la fe. Si no tienes obras, es muerta en sí misma. Y no pasemos a la siguiente. Vamos, para terminar, a ver un ejemplo de un hombre que, si yo les digo, nómbrenme personas de fe en la Biblia, a ver a quiénes me nombran. Abraham, sí, claro. Obviamente, uno diría, Abraham es un hombre de fe, porque Dios le dijo, agárrate a tu pareja, en medio de una sociedad politeísta, con muchos dioses, idólatra, ¿no? Rodeados de toda la idolatría que se podía pensar. Dios le dijo, se le apareció, dice allí en Génesis, dice, el Dios de la gloria se le apareció, ¿no? Y Abraham dijo, vamos, salió y no sabía ni a dónde iba, ¿no? Uno dice, también me preguntó mi hijo, mamá, ¿por qué Abraham y no otro? ¿Por qué Dios eligió a Abraham y no a otro? Yo no sé eso, pero Abraham fue, ¿no? No sé por qué Dios dijo a Abraham y no otro, ¿no? Pero una cosa sé, Abraham fue, ¿no? Y eso es así, que si Dios me dice, hace algo, yo lo haga. Porque uno puede decir, ¿y por qué me decís a mí? ¿Por qué no le decís a Elba? Mejor, ¿no? No. Si Dios nos dice algo, hacelo. Es para vos. Es para vos, ¿no? Otra persona de fe, Noé. Nunca había llovido en la tierra, queridas. Nunca había llovido. Era un fenómeno climático que no existía. La primera vez que llovió se inundó todo, ¿no? Y él hizo el arca. Y llevó tiempo hacer el arca. Y la gente se reía de él, ¿no? Que estaba loco, que nunca había llovido en la tierra. Otro hombre de fe, Elías. Otro hombre de fe, Elías, ¿no? Dios lo alimentaba en el arroyo, lo sustentaba, le enseñaba, ¿no? Otro hombre de fe, Elías, ¿no? Y si yo le digo un ejemplo de discípulo que no tenía fe, Tomás, pero claro. Si uno dice un discípulo que le faltó la fe, enseguida se prende la luz y dice, ¿por qué sos incrédulo, Tomás? ¿No? Porque, ¿saben? La mente humana es así, ¿no? Es porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Porque uno agarra un flash de la vida de una persona y la estigmatiza. Y después vos sos eso, ¿no? A los profes les pasa. Tienen algunos que saben que son los chiquilines que más se destacan y ellos muchas veces no estudian. Pero como son los destacados de la clase, pasan porque esa vez estudiaron. Y los que son bravos, pasan porque son bravos. Entonces, la mente humana es así. Agarra una parte de la vida de una persona y hace un estigma de esa persona, ¿no? Y con ese estigma de la persona va para adelante, ¿no? Y saben, yo les voy a hablar de Tomás como un ejemplo de fe. Qué locura, ¿no? Hablar de Tomás como un ejemplo de fe. Y muchas tal vez ya escucharon un mensaje que habla de Tomás, un hombre de fe, ¿no? Que tenía una fe que era genuina. Allí, ¿no? Dice, Tomás aparece en una de las primeras veces que vemos hablar de él, allí en Juan 11, del 1 al 16. En Juan 11 es cuando Jesús está con sus discípulos y le avisan que Lázaro, su amigo, estaba enfermo. Entonces, cuando Jesús se entera de esto, Lázaro era hermano de Marta y hermano de María. Cuando se entera de esto, Jesús dice, vamos a Judea, ¿no? Vamos a Judea porque así vemos a Lázaro, que está enfermo. Entonces los discípulos vieron como cuando un árbitro cobra algo en el partido y todos lo rodean como para tratar de convencerlo de que no lo haga. Los discípulos estaban igual y dicen, pero Jesús, mira, si vos vas a Judea, te van a matar ahí, porque te están persiguiendo para buscarte, te están buscando para matarte. O sea, si vos vas para ahí, no te va a ir bien. ¿Y saben lo que dice Tomás? El que nosotros tenemos el atrevimiento de decir que era un hombre incrédulo, dice en el versículo 6, dice, vamos allá para que muramos también con él. Tomás era un hombre que estaba jugado. O sea, él había encontrado que Jesús era una manera de vivir y estaba dispuesto a morir. Fue el único que dijo, yo voy, vamos. O sea, si Jesús va a morir, nosotros también vamos a morir con él. Él estaba jugado, estaba comprometido, ¿no? Iba para adelante en el buen sentido. Tenía una fe comprometida
¿y saben qué? Consecuente con lo que creía, ¿no? Porque uno en la teoría puede ser un cra, ¿no? Puede ser el más cra de todos los cra del mundo, pero en la práctica, ¿no? Cuando dicen, pero si vamos a Judea nos van a matar, eso es una locura. Bueno, vamos también, dice. O sea, él tenía una fe que estaba comprometida y una fe consecuente con lo que creía y actuaba en esa dirección, ¿no? Y eso es un ejemplo de Tomás para imitar. Después aparece de nuevo Tomás en una cosa impresionante también. Ahí vamos a ir a Juan 14, vamos a abrir Juan 14, que es un pasaje muy conocido para nosotras, en Juan 14, donde vuelve a aparecer Tomás, del versículo 1 dice Jesús, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé un lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y miren la pregunta que hace Tomás, ¿no? Mientras todos callaban, porque el único que habló, dice acá la palabra, que fue Tomás. Miren lo que dice Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? ¿Saben? Él fue el único que dijo, no estamos entendiendo lo que estás diciendo. Él tenía una relación con Jesús, un vínculo con Él, que no se quedaba callado cuando no entendía las cosas. Tenía una fe que estaba dispuesto a preguntar para poder entender. Dice, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? ¿Cómo vamos a saber el camino? Él tenía una fe que estaba dispuesto a pensar, a comprender, a abrir la cabeza y decir, Señor, enséñame. Porque esto de interrogar, de hacer preguntas, ¿no? No es una falta de respeto. O sea, lo que a nosotros nos hace mal es la incredulidad. La incredulidad es cuando Dios me dice tal cosa y yo digo, no lo va a hacer. Y me quedo ahí. No, me quedo ahí. Me quedo pensando de que Dios está limitado y eso no lo va a hacer. Esa es la incredulidad. Pero el decir, Señor, ¿cómo vamos a ir? Si no sabemos a dónde va y no sabemos el camino. Es imposible. ¿No? O sea, él dice, explícanos. Y Jesús le explica. Y ahí aparece ese versículo que todos conocemos. Cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, Tomás tenía una fe que estaba dispuesto a abrir su cabeza, a preguntar, a aprender, a comprender, ¿no? Tenía una fe y también utilizaba el pensamiento. No era contraria la fe a la razón. Y después vemos a Tomás, ¿no? Allí, ese sí, es el lugar que más nos acordamos, porque por este pasaje nosotros decimos que Tomás es incrédulo y no es correcto. En Juan 20 es el momento donde Jesús ya había muerto, ya lo habían crucificado. Imagínense, él iba a ser el rey de Israel, iba a establecer un nuevo reino con nuevos principios. Esto pensaban que iba a ser en la tierra. Entonces cuando lo mataron se terminó todo, imagínense, ¿no? Entonces allí en Juan 20 están los discípulos reunidos, a Jesús ya lo habían matado. Y entonces, esperen que llegue a Juan 20, dice 24. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo es el mellizo, se ve que tiene un hermano mellizo, ¿no? Llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y ahí todo el mundo interpreta que no estaba porque se había ido, porque había apostatado. La Biblia no dice eso, o sea, no hay que llenar las cosas que Dios no nos deja saber. No sabemos dónde estaba Tomás. Capaz que ha ido a comprar comida, ¿no? No sabemos dónde estaba Tomás, eso no lo sabemos. Pero sí sabemos que ahí no estaba con los discípulos. Entonces Jesús se había aparecido a los discípulos y Tomás no había estado. Entonces le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto.
Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Como diciendo, no tengan miedo, muchachos, no salgan corriendo, que está todo cerrado, no pueden salir. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Saben? Los discípulos habían tenido una experiencia, habían visto a Jesús con sus ojos, ¿no? Tomás no. Y saben, muchas veces uno puede vivir del testimonio de otros y puede decir, ay, cómo Dios obró en la vida de fulana, mirá lo que hizo con ella, y cómo obró en la vida de Mengana, mirá cómo hizo con ella. Pero otras veces nosotras tenemos que pasar por esa experiencia, nosotras tenemos que estar en ese lugar, porque Dios en ese lugar va a tener un trato especial. Y saben, claro que en ese momento Tomás tuvo una crisis, ¿no? Porque sus discípulos le decían algo que él no había visto, ¿no? Tuvo crisis, pero tuvo la suficiente valentía de decirlo, ¿no? No se quedó callado diciendo, me están mintiendo, me están diciendo que apareció Jesús y no apareció. Y saben, él dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Y Jesús se apareció, Jesús le da una respuesta. Y Jesús le dice, estoy acá, Tomás, mira, tócame las manos, tócame el costado. Y le dice, no seas incrédulo, sé creyente. Y allí, ¿no? Tomás entendió, ¿no? Porque uno cuenta hasta ahí la historia y dice, Tomás, qué incrédulo. Y no es así, porque todas las otras veces había sido crédulo. Y ahora también. Y la afirmación que Tomás hace acá es una de las afirmaciones más grandes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿no? Si vamos ahí, dice, Señor mío y Dios mío, ¿no? Señor mío, o sea, ahí Tomás entendió, ¿no? Entendió. Era el mismo Jesús resucitado que estaba allí. Atravesó por la crisis de la duda, pero cuando Jesús lo reprendió y le dijo, mirá Tomás, le reprendió o le mostró o le dijo, mirá, tocame las manos, mirame los clavos, las marcas de los clavos, mirá el costado. Allí él creyó. Y saben, eso es impresionante, ¿no? Cómo Tomás fue reprendido y aprendió, ¿no? Y qué bueno es tener este corazón, que Dios nos enseña, tenemos que aprender. Si Dios te enseña, tenemos que aprender. Y lo que al final, lo que dice, Jesús les dijo, porque me has visto, Tomás, creíste, ¿no? Eso es verdad, creyó. Pasó la crisis, Jesús lo reprendió, él entendió, ¿no? Dijo, Señor mío y Dios mío, entendió. Y dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso somos nosotras, ¿no? Bienaventurados, dice Dios de nosotras, porque nosotras no lo vimos en un cuerpo de carne, ¿no? Lo vemos con nuestros ojos espirituales. Y para terminar, vamos a la última, y allí hay como una compatibilización entre ese versículo tan conocido que dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿no? Y dice, ¿estás dispuesto a comprometerte como Tomás cuando dijo, bueno, hay que morir, vamos a Judea, ¿no? Y allí está con tus fuerzas, ¿no? ¿Estás dispuesto a aprender con tu mente? ¿No? Muchas veces la fe es contraria a los ojos, porque hay que mirar con los ojos que no son los ojos que Dios nos dio, sino con los ojos de la fe. Pero muchas veces no es contraria a la razón. Y le dijo, no entiendo, Jesús, qué estás diciendo. ¿Cómo te vamos a seguir si no sabemos a dónde vas? ¿No? Con la mente, con el entendimiento, tener una mente dispuesta a aprender, que sea Dios el que nos enseñe. Amarás al Señor con toda tu mente, atravesar los momentos de la crisis con toda tu alma, ¿no? Atravesar la corrección de Dios, ¿no? Y que esta fe que Dios puso en nuestro corazón a través del Espíritu pueda crecer, ¿no? Sea una fe que esté dispuesta, como estuvo Tomás, a preguntarse cosas, a aprender, a ser reprendido por Dios
en su palabra, en los mensajes, a través de un hermano y aprender, ¿no? Que Dios bendiga su palabra y que, bueno, que sea un nuevo desafío para nuestras vidas.